Bien, entonces, el día de ayer comenzamos a revisar unos ejercicios, bueno, un primer ejercicio sobre dinámica, ¿no? Sobre cómo aplicar las leyes de Newton para resolver algunos problemas aquí. Bueno, eh, el día de ayer comentamos, ¿no? Lo que era un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, recuerden ustedes, es una representación, un esquema bastante simple, ¿no? Sentamos las fuerzas que están actuando sobre un objeto. Y recuerden esto, ténganlo muy presente. Es más, si están tomando nota, ahí remárquenlo. Se anotan las fuerzas que están actuando sobre un objeto, sobre el objeto que nos interesa analizar. Entonces, por ejemplo, en esta figura, en este problema, que todavía no resolvemos, simplemente estamos ahí, ¿no? Detallando o identificando qué fuerzas están presentes. Bueno, el vector peso, que estamos denotando como W, va a ser la fuerza que ejerza el planeta sobre los objetos y que tengan masa y que estén en la superficie del planeta. Entonces, casi de cajón, en todos los problemas que les toque a ustedes resolver, el vector peso siempre va a estar presente. Siempre, siempre. A menos de que nos digan que el objeto está en el espacio exterior o totalmente aislado, entonces podremos decir en ese caso que no hay el vector peso. Pero como van a ver, pues siempre vamos a estar trabajándolo. Y siempre va a tener la dirección hacia abajo. O sea, en la figura que nos den, nosotros el vector peso siempre tenemos que dirigirlo verticalmente hacia abajo. ¿Okay? Aún y cuando, como aquí sucede, el objeto está inclinado, no importa, el vector peso siempre apunta hacia abajo. Nos hablamos a la vez pasada, también ayer, de la fuerza normal, que es la fuerza que aparece cuando las superficies de dos objetos entran en contacto. Y aquí me faltó mencionar. Y es ortogonal a las superficies de contacto. Superficie de contacto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto ya nos está dando la dirección. Vean, es ortogonal a la superficie de contacto. Entonces, en este problema, vean ustedes, la superficie de contacto, voy a ponerla aquí con un color, a ver si se alcanza a distinguir. La superficie de contacto entre el bloque y el plano es la línea que está aquí en verde. Por lo tanto, la fuerza normal que está actuando sobre el bloque proveniente del plano inclinado tiene esta dirección. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en principio, para este problema, esas son las únicas dos fuerzas que están presentes. ¿Cómo saber si hay o no más fuerzas en nuestro problema que no estamos analizando o que aparentemente no estamos viendo? Bueno, siempre pregúntense, ¿hay alguna fuerza actuando sobre el objeto que estoy analizando? Y si la respuesta es sí, debemos ser capaces de decir quién es el agente o quién es la persona o quién es el otro objeto que está generando dicha fuerza. ¿De acuerdo? Recuerden, una fuerza, aquí lo habíamos dicho, es una interacción que se establece entre los objetos y su entorno. Entonces, a ver, por ejemplo, el peso. ¿Quién está ejerciendo esa fuerza sobre el bloque? La gravedad de la Tierra. La Tierra, exactamente. La Tierra. La Tierra es la que está jalando hacia su interior al bloque. Entonces, vean, ya tenemos quién está generando y cómo, bueno, qué fuerza y quién la está generando. El peso la genera el planeta Tierra. Entonces, vean, ya sabemos quién. La normal, la N minúscula, en este problema. ¿Quién la está generando sobre el bloque? El plano. El plano, exactamente. Y listo. Si alguien dijera, no, yo veo una fuerza adicional, tendríamos que preguntarnos, bueno, esa fuerza, ¿quién la está provocando? ¿Quién la está ejerciendo sobre el bloque? Y si no hay respuesta, entonces aguas. Podría ser que estamos nosotros queriendo agregar algo que no existe. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, en este problema tenemos esta situación. Solamente van a estar estas dos fuerzas, el peso y la normal. Nada más. Son las únicas dos fuerzas actuando sobre nuestro pequeño bloque. Bueno, ahora sí, va a seguir el análisis de cómo resolver esto. Bueno, vamos a verlo. Así. Entonces, teniendo en cuenta estas fuerzas, vean lo que va a suceder. Una vez identificadas las fuerzas que actúan sobre, nuevamente lo pongo entre mayúsculas, sobre el bloque, podemos construir el diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Así lo voy a abreviar. Diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, recuerden, es un esquema en el plano XY, podemos darle esa orientación, en el cual el objeto es reemplazado por un puntito en el centro. Aquí está nuestro bloque. Y las fuerzas las vamos a tener que dibujar partiendo de dicho punto, puesto que se están aplicando en él. Entonces, vean, aquí algo muy, muy importante. El problema nos está sugiriendo cómo orientar nuestros ejes. ¿Sí se dan cuenta? Vean, nos dice el problema, el eje X, tómelo sobre el plano. Y el eje Y, tómelo en la dirección perpendicular a la superficie del plano. Por lo tanto, ¿en qué cuadrante, sean observadores, en qué cuadrante tendremos que dibujar el vector W? ¿O dónde está quedando el vector W? ¿En qué cuadrante? En el cuarto. En el cuarto cuadrante, exactamente. ¿Sí, para todos es claro? Si orientamos nuestros ejes X y Y de la manera en que está sugiriéndonos el problema, el vector W queda en el cuarto cuadrante. Es decir, que en nuestro diagrama, vean, el vector W se va a dibujar en esta dirección. Aquí está nuestro vector W, el vector peso. Vamos a regresarnos. ¿Y el vector N en dónde estaría orientado? ¿Dónde quedará? ¿Qué dirección tomará este vector N minúscula en este diagrama? No está en la componente Y. En el eje Y, exactamente. Estaría dirigido solamente en el eje Y. Entonces, en nuestro diagrama, vean cómo queda. En nuestro diagrama, el vector N va a tener la siguiente dirección. Bueno, no se alcanza a distinguir mucho. A ver, una línea más gruesa. Ahí está. Ahí está. Esto que está aquí dibujado es el vector normal o vector N. A ver, ¿sí es claro? ¿Sí todos están de acuerdo entonces con que la orientación de nuestros vectores, asumiendo que el vector X se orienta sobre el plano inclinado y por lo tanto el eje Y es perpendicular a la superficie del plano, ¿es esta? A ver, no sé si así es suficiente, no creo que no se alcanza a ver mucho. A ver si se alcanza a distinguir así. Vean la figura que tenemos arriba, compárenla con la que estamos construyendo. Entonces, esto va a ser muy a menudo, muchachos, cuando estemos trabajando planos inclinados. Esta va a ser digamos, el procedimiento estándar. Vamos a tener que reorientar nuestros ejes de manera que el eje X coincida con el plano inclinado y el eje vertical coincida, pues bueno, que el eje Y, en este caso, sea ortogonal o perpendicular a la superficie del plano. De esa manera,
nuestro vector peso va a terminar ya sea en el cuarto cuadrante o en el tercer cuadrante. ¿Cuándo va a quedar en tercer cuadrante? Cuando el plano inclinado esté invertido, es decir, así. ¿De acuerdo? Vean, si hacemos eso, acá tenemos el eje X, el eje Y y el vector peso estaría en este cuadrante, en el tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nada más es cuestión de ser muy cuidadoso con la geometría del problema. Bueno, pregunta interesante que surge ahora es, si mi vector W está en el cuarto cuadrante, ¿con qué ángulo debo de dibujarlo? Es decir, ¿cuál es su dirección? Recuerden que para definir un vector necesitamos no solamente su módulo, es decir, qué tan largo es la flecha, sino debemos decir cuál es su dirección. Y aquí nos está faltando la dirección. Entonces, por cuestiones de geometría, ¿vean? Resulta que este ángulo que se está formando entre el eje X negativo, perdón, el eje Y negativo y el vector es justamente el ángulo θ. Es decir, el ángulo del plano inclinado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, si quieren tomarlo como un acto de fe, pero uno lo puede verificar mediante construcciones geométricas. Se fija en los triángulos rectángulos que aparecen, algunas relaciones de semejanza entre esos triángulos, y uno concluye que el ángulo que se está formando entre el eje Y negativo y el eje y el vector es el ángulo θ, el ángulo del plano inclinado. Entonces, ese va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí está, toda la información del que nos está dando el enunciado del problema está contenido aquí, en esta figura así de sencilla. Ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, continuaremos con lo siguiente. A ver, voy a redactar entonces. Una vez construido el diagrama de cuerpo libre, procedemos a encontrar las componentes de cada fuerza aplicada sobre el objeto. Bueno, aquí el procedimiento que suelo utilizar es el siguiente. Vean, claro, ustedes pueden saltárselo, pero al menos creo que la construcción que propongo podría ayudar a identificar correctamente las fuerzas. Bueno, vamos a hacer como una especie de tabla de Excel, ¿ok? Aquí con columnas y renglones, ¿ok? De esta manera. Esta tablita de Excel va a contener la siguiente información. Vean, en la primera columna vamos a enlistar todas las fuerzas que estén presentes en nuestro sistema, en nuestro problema. En la siguiente columna vamos a anotar solamente las componentes X de esa fuerza y finalmente en la última columna las componentes Y. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre nuestro objeto? Dos. Solo dos, la normal, la fuerza normal y el vector peso. Entonces aquí hacemos ese agregado. Aquí está la fuerza normal y aquí colocamos nuestro vector peso. Ahí está. Entonces, recuerden la segunda ley de Newton que nos decía que la causa del movimiento son las fuerzas. Vean, causa, la fuerza. El efecto va a ser la aceleración.
Bueno, aquí solamente tenemos dos fuerzas, es decir, tenemos solamente dos agentes que van a causar el movimiento. ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser una masa por aceleración. ¿De acuerdo? Entonces vean, aquí están como los reactivos, aquí enlistados al inicio, y al final el producto, viéndolo como una, ¿cómo se llama? Una reacción química. Entonces, como resultado final de todas las fuerzas que estén actuando sobre un objeto, vamos a tener como resultado una aceleración. Bueno, esta aceleración en principio también puede tener dos componentes, pero ahora vamos a ver para este problema en concreto que no va a ser el caso. Bueno, entonces, a ver, vamos a analizar la fuerza N. ¿La fuerza N tiene componente X? No, no, profe. No. No, solamente está en la dirección Y. Entonces vean, en la componente X podemos anotar un 0, puesto que no tiene componente. Toda la fuerza, todo lo que vale la fuerza normal, está en el eje Y. Entonces aquí ponemos su módulo, N nada más. Vean que aquí estoy utilizando el signo de fuerza, o sea, el símbolo, la notación. Aquí van vectores. De este lado van las componentes, que son escalares, recuérdenlo. Entonces, mucho cuidado, no vayan a poner algo como esto, porque estaríamos mal. Son las componentes. Pero, Como profe, en caso de que sí, le pongamos las barritas, sí, ¿verdad? podrías hacerlo, o sea, podrías, si vas a poner las barritas, así, entonces sí puedes poner la Ah, flecha. ok. Ajá. Pero bueno, Gracias. aquí nada más mi sugerencia es que es más económico simplemente poner la N que todo esto, ¿no? Que lo puedes hacer, pero bueno, tal vez ya cuando lo escribas, ahí uno se puede hacer un poquito enredado, ¿no? Entre muchos valores, líneas verticales. Pero bueno, ya es el gusto de cada quien, pero lo puedes hacer. Bueno, ¿qué pasa con el vector peso? Sí tiene componentes en X y en Y. Exactamente, el vector peso sí tiene componentes. Y es más, vean que este vector está orientado de una forma muy rara. Rara en el sentido de que el ángulo que se está formando no es con relación al eje X. Si ustedes recuerdan cómo comenzamos con vectores, decíamos siempre, la dirección del vector, A, B o el que sea, siempre está dirigido o está medido respecto al eje X positivo. Pero no es el caso aquí. Vean que el ángulo que se está formando es entre el eje Y negativo y el vector. Entonces, eso me va a provocar que tengamos que hacer unos ligeros cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, se los voy a poner a continuación. Vean. ¿Todos pueden identificar que ahí se forma un triángulo rectángulo? Sí. ¿Sí? Ok, entonces vean, aquí está el triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo teta. ¿Cuánto mide, en este triángulo rectángulo, cuánto mide la hipotenusa? La suma del, Peso. de los cuadrados de los catetos. ¿Y eso cuánto es? O Peso. sea, con el módulo del peso. Pues, O sea, W, pero sin vector. O sea, o esto, vean, así. Eso es de vectores. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, ok. Abajo, vean, la línea de abajo, ¿quién es? Ese X. cateto. Es el X, pero ¿qué cateto es? Opuesto. Lo opuesto. O el opuesto al ángulo. Muy bien. Entonces aquí, este cateto, ajá, es la componente X del vector. Y es el cateto opuesto. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Que este WX es W, es decir, el módulo de nuestro vector
por el seno del ángulo teta. Sí, ¿Para todos es claro? sí. Sí, profe. Superman. Ok, entonces vean. Nótese lo que está sucediendo tan solo por cambiar el ángulo, mejor dicho, por cambiar cómo se está midiendo el ángulo. Entonces, mucho cuidado, muchísimo cuidado en la construcción aquí, cuando se involucran este, eh, planos inclinados. Bueno, ¿qué pasa con este otro cateto? Este cateto, ¿quién es? ¿Qué cateto es? Adyacente. Adyacente. El adyacente. Pero nótese que está sobre el eje Y, ¿están de acuerdo? Entonces, este lado es la componente Y del vector, peso. Y expresado en las funciones trigonométricas, esto es igual a el módulo del vector, ¿por quién? Por el coseno del ángulo teta. A ver, de hecho voy a mover eso un poquito más hacia la derecha para dejar espacio y escribirlo mejor así. A ver, si vamos bien. Ahí está. Ok. Entonces, bueno, si por ahí alguien se está quedando dormido, pues mucho cuidado porque aquí empiezan los cambios, ¿eh? Aquí mucho cuidado con cómo si llegan a perder esa información y no la revisan posteriormente, van a tener errores en sus cálculos. Listo. ¿Preguntas entonces? No, profe. Entonces vean, así para el vector peso, así es como se van a expresar sus componentes. Y esto, repito, se debe a cómo se está tomando el ángulo ahora, respecto al eje Y negativo. En Bueno, este caso, profe, no es obligatorio tomarlo con respecto al eje X positivo. puedes hacerlo, pero ¿qué ángulo vas a formar? A ver, Un 270 más teta, ¿no? exactamente. Exactamente. O sea, si tú quieres utilizar el ángulo medido respecto al eje X positivo, lo puedes hacer. Y entonces, por ejemplo, fíjate la belleza de las funciones trigonométricas. Tú sabes que Wx va a ser igual a W por el coseno de 270 más θ, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Sí. Pero si utilizas las identidades trigonométricas para el coseno de una suma de ángulos, desarrollalo y te va a terminar dando W por el seno de θ. Y también si fuera 90 menos teta, ¿no? No, hay aguas, O porque sea, va a dar 90. negativo. Ah, entonces mucho cuidado, porque no sería 90 menos teta, serían menos 90. Menos 90 más teta. Sí, Ujú. sí. Ahí es porque tú lo estás midiendo horario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mucho cuidado, porque recuerda que en el sentido horario los ángulos son negativos. Vale, ok. Pero entonces, independientemente de cuál tomen, van a llegar al mismo resultado. O sea, eso es lo que estamos aquí escribiendo, ya es, digamos, la forma más compacta y más sencilla posible. Pero si quieren utilizar el 270 más z, lo pueden hacer. Pero digamos que en la práctica, o sea, si tú utilizas identidades trigonométricas, pues al final vas a terminar trabajando con esta expresión. Sí, profe. Bueno, entonces ahora sí viene la parte delicada aquí. ¿Cómo escribir esta información geométrica o trigonométrica, perdón, en el contexto del problema, en el contexto físico? Porque, vean, a ver,
Si un vector está en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene su componente X? Positiva, Su componente Y, negativa. negativo, exacto. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a escribir las componentes, vean, ¿cuál es la componente X de nuestro vector peso en este problema? W seno de teta. Entonces aquí podemos escribir sin problema W por el seno de teta. Pero ¿qué pasará con la componente Y? Trigonométricamente, la componente Y en ese triángulo rectángulo es W coseno de teta. Pero no hay que olvidarnos que estamos hablando de aquí de un vector. Por lo tanto, Se le pone el menos, ¿no? exactamente, menos, porque estamos hablando, lo estamos ubicando con ese signo menos ya en el cuarto cuadrante. W coseno de teta. Y ahí está. Ya hemos colocado no solamente las componentes de nuestros vectores, sino además con los signos correctos. Entonces, mucho cuidado. Siempre cerciórense bien de dónde está cayendo su vector, en este caso el peso, y en la tabla esta de Excel agregarle el signo adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con ello. No solamente es construir el triángulo, por ejemplo, y meter la información de los catetos en esta tabla, sino que hay que tener presente que esto es un problema de vectores y los vectores tienen dirección. Entonces, hay que respetar esa dirección. Porque si no hacen esto, es decir, si omiten aquí el signo negativo y lo ponen positivo, ¿en qué cuadrante estarían ubicando el vector peso? El 1. En el primero. Exactamente. Y entonces estarían diciendo que el objeto está siendo atraído a la Tierra en esta dirección. Hacia arriba. Y peor aún, en la figura, eso significa que el vector peso es así. Entonces, pues, aguas, pues, puesto que eso no es lo que está sucediendo realmente. ¿Vale? Entonces, toda la información física está contenida en los signos que ustedes metan aquí. ¿Preguntas en esa parte? Sí, profe, Sí. disculpen para funciones trigonométricas y tal, nunca vamos a obtener un valor negativo. Para funciones trigonométricas, O sea, no hay algún ángulo o argumento que haga que tanto seno como coseno o tangente o cualquiera ajá, cambie a negativo, porque el peso que vamos a introducir ujú. va a ser positivo siempre, porque es la magnitud de un vector. Aquí le Ah, cambiamos el signo para la dirección, porque está en el cuarto cuadrante. sí, Pero no hay ninguna forma de que la otra parte de la multiplicación, los seno, coseno y el argumento, ajá. de negativo. No hay ningún ángulo que haga eso. De hecho, sí. O sea, a ver, por ejemplo, ve, haz la siguiente cuenta. En este mismo problema, en este. Considera WY, o sea, la componente Y del peso, escrito como el módulo. Ujú. Bueno, aquí lo podemos omitir, ¿no? Vamos a concentrarnos en la parte más interesante en la que tú estás preguntando. Seno de 270 más teta, ¿ok? Donde teta, vamos a ocupar el dato del problema, son 22 grados. Entonces obtén seno de 292 grados. ¿Qué signo te da? Negativo. Negativo. Entonces te está diciendo ya, o sea, con este ángulo de 270 más el ángulo teta, ya te está arrojando de manera natural la dirección hacia abajo, ¿no? O sea, en el cuarto cuadrante. Aquí estamos nosotros, digamos, pero ahora si tú desarrollas esto por las identidades trigonométricas, vas a encontrar que esto que está aquí termina siendo menos coseno
Sí, eso de acabo de teta. hacer. Exacto. O sea, el menos ya te lo estás. O sea, el que te surge de manera natural, al aplicar identidades trigonométricas, aparece aquí. Ok. Y ese Sí, es el digo, mismo. ajá, para tener cuidado porque como le vamos, o sea, dependiendo dónde esté ubicado, le vamos a poner el menos. Y si ponemos mal la función y, por ejemplo, nos da negativo y luego le ponemos el negativo del Ajá. peso, me va a dar un valor positivo y va a pasar lo que usted dijo, que pareciera que se está moviendo en otro Exactamente. cuadrante. Exacto. Por eso Exactamente. preguntaba, para tener pendiente eso. Sí. Digamos, esta construcción que estamos haciendo aquí, esta, ya te obliga a que el ángulo no sea mayor a 90 grados. Es decir, que con esta construcción del triángulo, digamos, toda la construcción la limitas a estar en el primer cuadrante, donde todo sabes que es positivo. Y lo único que haces es agregar el signo menos, digamos que pareciera que es a mano para que todo cuadre. Pero no. O sea, aquí está la razón por la que tuvimos que agregar este signo menos. O sea, pareciera que la pusimos a mano para orientar correctamente el vector, pero si de hecho ustedes utilizan como mencionaban, del ángulo de 270 grados, hacen un poquito de álgebra de identidades trigonométricas y llegan al mismo resultado. Y eso solamente es debido a que al hacer esa construcción con las identidades trigonométricas, obligan a que este ángulo θ esté en el primer cuadrante, donde saben que ahí todo es positivo, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Pero bueno, pero en resumidas cuentas sí hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces regresando a el problema. A ver, regresemos ahora. Fíjense que nos falta llenar la última celda, las últimas dos los últimos dos cuadros en esta tabla. A ver, entendamos bien. ¿En qué dirección se va a mover este bloque? En X. Exacto. De acuerdo a la orientación que ya hemos asignado, el bloque, aunque sabemos que va a descender en el plano, al orientar los ejes, eso es equivalente a que se mueva en el eje X positivo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Eso significa entonces que la aceleración va a tener solamente una componente. Es decir, que si en este dibujo consideramos la aceleración, vean, la aceleración va a ser un vector dirigido en el eje X. Aquí, eje X, ahí está. Solamente en el eje X. Entonces aquí, ¿qué vamos a escribir? Bueno, todo se reduce a escribir lo siguiente. La masa por aceleración en el eje X. Profe, una pregunta. Sí, Eso de M por A, salió de la segunda ley de Newton. así es. Ah, pero Así bueno, es. nada más, ¿podría repetir por qué? Porque de aquí tú despejas. Ah, sí, sí, pero digo de por qué consideramos también esa fuerza, digámoslo así. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? ¿Es la sumatoria, bueno, de las Ah, fuerzas o? sí. O sea, lo que está aquí escrito en estas filas, Ajá. justamente es la suma de las fuerzas. Esto que está aquí en estas columnas. ¿Y eso nos va a dar M por A? Exactamente. O sea, Ah, ok. la segunda ley de Newton. La suma de todas las fuerzas te van a dar resultado una fuerza total, una Ah, ok. fuerza neta. Sí, Y profe. esa fuerza total, ¿qué te va a producir un objeto? Una aceleración, lo vas a poner en movimiento. Es lo que estamos aquí diciendo. La suma de todas estas fuerzas, bueno, en este caso dos, te van a dar como resultado una aceleración. Ok, profe, gracias. Ujú. Vale. Ahora, en el eje Y, como vemos, el objeto no se va a mover. Eso significa que en el eje Y podemos poner un cero. No hay aceleración en el eje Y, no hay movimiento en el eje Y. ¿Todos de acuerdo?
Entonces, muchachos, de esto que está aquí, podemos pasar a representar ahora sí a modo de ecuaciones. Eso que nos han enseñado como la suma de fuerzas en el eje X y la suma de fuerzas en el eje Y, pues bueno, está aquí expresado. Vean, sumemos todo lo que está en el eje X. Vamos a utilizar esta tabla. Eje X. Entonces, ¿qué vamos a escribir en el eje X? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en esa dirección? W por el seno de teta, ¿están de acuerdo? Sí. Es la única Ujú. fuerza. Es la única. Y esa única fuerza, ¿qué es lo que va a producir? Una aceleración. Una aceleración en ese eje. Esa aceleración es lo que observamos que produce el movimiento. Ahí está. Aquí estamos diciendo el objeto va a descender. Nuestro bloque va a descender sobre el plano inclinado. Muy bien. Y en el eje Y, ¿qué fuerzas están actuando? La Sería fuerza N menos Sí. W, N menos W coseno, ¿no? N, la fuerza normal, menos W coseno de teta. Y estas fuerzas están totalmente equilibradas. De manera que no hay movimiento. Por eso lo igualamos a cero. Bueno, aquí lo pongo en otro color. Ahí está. Y aquí están escritas nuestras ecuaciones de segunda ley de Newton para cada eje. La suma de todas estas fuerzas, bueno, en este caso una nada más, da como resultado una aceleración en ese eje. En el eje Y, la suma de estas fuerzas es tal que se compensan y no dan lugar a movimiento en esa dirección. Es la interpretación de estos resultados o de estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, no hay que perder de vista. ¿Todo esto para qué es? ¿Qué estamos queriendo calcular? Determine la aceleración del bloque conforme éste se desliza en el plano. ¿A quién hay que conocer? La aceleración. A la aceleración, exactamente. Entonces aquí, pues para no perdernos, vamos a llamar ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, muchachos, en general, la segunda ley de Newton, cuando uno lo aborda a través del diagrama de cuerpo libre, da lugar a un sistema de ecuaciones. A veces ese sistema de ecuaciones se tiene que resolver empleando ambas ecuaciones, o sea, haciendo cosas en la ecuación 1 y después sustituyendo en la ecuación 2, o aplicando cualquier técnica que ustedes conozcan para resolver un sistema de ecuaciones, o bien, como es en este caso, basta con despejar de la ecuación 1. Si se dan cuenta, la aceleración aquí está, en la ecuación 1. Entonces, tal cual hay que despejarla nada más. Ya no hay que hacer, ya no hay que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, continuamos aquí. De la ecuación 1, de la ecuación 1, podemos conocer la aceleración con la que el bloque, desciende sobre el plano. Entonces vean, hacemos el despeje y decimos la aceleración en el eje X es igual a el peso por el seno de teta, el seno del ángulo del plano inclinado, entre la masa. Y díganme ustedes si esto no es la segunda ley de Newton. La verdadera, quiero decir, o sea, la intuitiva. Esta.
Es decir, cuando un bloque, imaginen ustedes en esta situación, no tienen un plano inclinado, ponen un bloque y este comienza a descender, ¿quién es el que está, qué fuerza es la que está haciendo que este bloque descienda? La Tierra. La gravedad, ¿no? Solamente la gravedad, o sea, mucho cuidado. Y El ángulo. O sea, ¿qué componente de la gravedad o del peso? la componente en X. La masa del objeto. La masa. La componente X. Sí, sí, sí. Aguas, es la componente X. Si ustedes me dicen que el peso, estarían diciendo, o sea, en esa respuesta, que el resultado es este. Vean. Está cayendo hacia abajo. Exacto. Eso sería que está cayendo, caída libre. Exacto, caída libre. Y no es el caso. Vean, que es la componente X del peso. Por eso va ese seno, esa función trigonométrica. Profe, disculpe que le Sí. interrumpa. En el problema nos dan el peso del objeto, ¿no? ¿O sí? A ver, ahí viene la magia. Aquí viene la magia del álgebra. Bueno, ¿hasta Sí. aquí todo bien? Rayos. Sí. No, es una pregunta, Sí. profe. Sí. El ángulo teta no vamos a tomar el que nos da el problema, ¿verdad? Sí, sí, ese Sí, es el sí. problema. Sí. Cuando tú giras tu sistema de coordenadas, o sea, ve lo que está sucediendo aquí. Sí dice, sí dice. Vean, tú seguramente estás acostumbrada a construir tu sistema así, ¿no? Mm. Pero en el problema ve lo que te están diciendo. Tienes que girarlo. ¿Recuerdan el problema número, no sé, de qué tarea era? Donde les decían donde les hablaban de que giraban el sistema de referencia. Que tienen que encontrar las coordenadas de un vector, las componentes en el sistema rotado. Sí, era el de las cajitas. Bueno, una cosa que se partió y quedaba como de lado. Bueno, Creo. bueno, aquí lo que está sucediendo es lo siguiente, que este sistema se está girando. Vean, el eje X nuevo está aquí y el eje Y está en esta dirección. ¿Qué ángulo se separó el eje en amarillo con relación al verde? El ángulo teta. Y el eje X también. Ok. Uh-huh. O sea, y ese ángulo no es justamente el del plano inclinado. Uh-huh. Entonces, o sea, el ángulo teta que aquí aparece es justamente el del plano inclinado. El de 22 grados, me parece que es, vale. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Y finalmente, para ya concluir esta parte, el peso, el módulo del peso, ¿cuánto vale? mg Ujú. por el seno del ángulo teta. Dividido por m. Entonces, la aceleración que el objeto experimenta en su descenso, ¿cuánto vale? Simplemente g por el seno del ángulo. Es decir, que la masa, perdón, aquí ya me perdí un poco. A ver, déjenme ver, creo que ya brinqué a otra hoja. Aquí está, perdón, ahí está. Ok, ¿qué nos está diciendo? Que la aceleración del objeto no depende de la masa. Ujú. Sí, literal. Entonces, cualquier objeto, claro, que se coloque en el plano inclinado, cualquiera, y nos vamos a asegurar que ese plano es totalmente liso, que no hay fricción, va a ser independiente de la masa. Siempre van a descender con esa aceleración. Profe, una pregunta. Sí. En caso de que haya fricción, sería en el componente X, ¿no? Pero ¿se le restaría o se le sumaría? Ok. Vamos a resolver de hecho ese ejercicio. Aunque no viene en el problema,
Lo vamos a resolver porque me interesa también mostrarles cómo cambian las cosas cuando hay fricción. Ok, ok. ¿Vale? Pero entonces, en principio, esa va a ser la ecuación, muchachos. Este resultado es otro de los que valdría la pena que enmarquen y coloquen en la cabecera de su cama. Este resultado es válido cuando un objeto, solo un objeto, se coloca en un plano inclinado. La aceleración con la que va a descender es la gravedad multiplicado por el seno del ángulo del plano inclinado. ¿Ok? Lo demás ya se lo digamos, si aquí en la parte numérica, pues nada más sustituyan 9.81 metros por segundo por el seno del ángulo. Y ya. ¿La gravedad no se toma negativa? No. No, ya se tomó. A ver, dime dónde, o qué me puede decir dónde asumimos que eso sucedía. En el FY, ¿no? Exacto. Ah, ok. O sea, mucho cuidado, mucho cuidado. Porque ve, si tú pones aquí menos 9.81, ¿estás de acuerdo que vas a obtener una aceleración negativa? Sí. Vale. Si te regresas al problema, al contexto del problema, ¿qué significará? Que el bloque, ¿en Se qué vaya dirección hacia se arriba, estaría ¿no? moviendo? Hacia menos X. Hacia menos X. Y en el Ah, problema real, ¿qué significa? Que está subiendo. Exacto. Por la orientación de eje significaría que tu objeto está ascendiendo. Y sería raro, ¿no? Que tú colocaras un objeto en un plano inclinado y que éste ascendiera. Así, mágicamente, sin que le hagas nada. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Traten digamos, ver las implicaciones. No quedarse solamente con el número y decir, ah, ya, me da, como dices, ¿no? Lo tomo negativo. Lo puedes hacer, pero nota lo que implicaría. Todo lo que implicaría meter ese signo negativo. sí, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, es cuestión nada más de que en cada cálculo que ustedes obtengan, se cercioren que lo que están obteniendo numéricamente es congruente con el problema. O sea, que tiene sentido. Bueno, muy bien. Entonces, vean, ya conocen la aceleración. Lo que nos dice el problema como segunda parte dice, si el bloque parte del reposo a 12 metros arriba del plano, desde su base, ¿cuál será la rapidez del bloque cuando llegue al fondo del plano inclinado? Vean, aquí no lo vamos a hacer numéricamente, porque lo que me interesa es explotar, sobre todo, eh, ¿cómo decirlo? Este análisis a través de puras ecuaciones. Como ven, o sea, y en esta ecuación ustedes ya meten los números y ya les va a dar el valor numérico. Y está bien, ya pueden reportar cuánto vale numéricamente. Pero bueno, no me interesa ir un poco más allá. Para el inciso B, ¿qué es lo que estaría sucediendo? ¿Cómo es la aceleración, muchachos, en este caso? ¿Constante o no es constante? Sí, es constante. Es constante. Constante. Por lo tanto, ¿cómo podemos determinar la velocidad con la que el objeto, el bloque, va a llegar va a llegar, digamos que al fondo del plano inclinado? Con las ecuaciones, ¿no? De movimiento de cinemática. Exactamente. Como la aceleración es constante, incluso lo pongo hasta en mayúsculas, es constante, podemos utilizar las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, vean, voy a hacer el siguiente dibujo. A ver si... A ver, es el plano inclinado, pero ahora visto desde su superficie, ¿no? Donde se está moviendo el bloque. Entonces, vean, el bloque está en esta posición.
que por la orientación de ejes podemos decir que es su posición inicial. Nos dice el problema que si parte del reposo a 12 metros por arriba en el plano desde su base, ¿cuál será la rapidez cuando el bloque llegue al fondo del plano inclinado? Es decir, que su posición final, ¿dónde va a ser? Justo en el vértice del plano inclinado. No sé si me siguen con la idea. Sí, profe. O sea, giren esta figura y es la del problema. Entonces, ¿qué velocidad tiene aquí? Pero ¿cuál es la interrogante? Perdón, profe. ¿Es parte 12 metros arriba del plano inclinado? Ajá, exacto, 12 metros O desde sea, su base. la posición inicial sería 12. Exacto, pero medido Ah, sobre el plano inclinado. sí, claro, no sobre el eje X normal, ¿no? Exacto, no sobre el suelo, Sí, no, sino no sobre el sobre el plano. suelo, sobre el plano. Mucho cuidado ahí Ok. porque también en los problemas a veces les dan el dato de la altura sobre el suelo. Entonces, ahí es cuestión de entender bien el dato. Entonces, son 12 metros arriba en el plano inclinado desde la base. ¿Vale? O sea que si vamos con una regla y medimos la posición de este bloque con la punta esta final del plano, son 12 metros. Ok. Bueno, entonces, ¿qué posición final podemos asignarle? Perdón, ¿qué posición inicial le vamos a asignar para empezar? 0. 0 metros, exacto. Podemos nosotros elegir en nuestro sistema de manera que el eje X inicie en la posición del bloque. Tenemos esa libertad de hacer esa asignación. Y como posición final, 12 metros. 12 metros, correcto. ¿Cómo podemos entonces calcular la velocidad con la que este bloque va a llegar a este punto? Es decir, queremos conocer la velocidad final en esta posición. Dijimos que las ecuaciones de la cinemática, ¿no? Sobre todo aquellas con aceleración constante. La pregunta en sí, ¿cuál de todas ellas podríamos ocupar para responder la pregunta? La de V cuadrada. Exacto, exactamente. La ecuación que podemos ocupar aquí es esta. Velocidad final igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración en el eje X por la diferencia de posiciones. ¿Por qué esta ecuación? Puesto que no conocemos el tiempo. Sí, los despejamos, ¿no? Exactamente. O sea, aquí en el problema tal cual, no nos están dando el tiempo. Entonces tienen dos opciones. O calculan el tiempo que le toma al bloque ir de la posición de 0 metros a la posición de 12 metros. Y después de ese tiempo utilizarlo para calcular la velocidad. O bien, utilizar una ecuación directamente en la cual el tiempo no sea una variable a considerar. Que es esta justamente. Entonces ya se pueden evitar ese paso un poquito más largo y calcular directamente la velocidad. Entonces vean que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por el seno de teta. Aquí, permítanme, seno del ángulo teta por la posición x final. Meten los datos en la calculadora y van a tener la velocidad. Aquí evidentemente este lo hice 0 y a este otro también lo tomamos como 0.
Ahí está. Así quedaría. Okay. ¿Cómo vamos entonces con esta parte? Sí, sí, sí. Es como lo que justo. Entonces, bueno, no voy a, ya les digo que podemos utilizar aquí los datos numéricos del problema, pero no me interesa eso, o sea, porque al final esta ecuación que hemos obtenido, muchachos, vean que es general. O sea, si ustedes les vuelven a aparecer otro problema, hacen una construcción similar para ese problema y van a obtener ese mismo resultado, bajo las condiciones que se están planteando aquí. ¿Cuáles son? Que el plano inclinado no tiene fricción. Ahora vamos a resolver el problema cuando sí hay fricción, para que vean la diferencia que hay. Esta ecuación, vean, no depende del tiempo. Entonces, con los datos que ya construimos, por ejemplo, la aceleración en el eje X, y conociendo la posición final que queremos que tenga este bloque, podemos conocer la velocidad. La velocidad con la que va a llegar al fondo del plano inclinado. Entonces, si se dan cuenta, estamos uniendo la dinámica, fuerzas, con la cinemática, velocidades y posiciones. Ahí está entonces el panorama general para este problema. Vamos a ver el problema ahora con fricción, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando que tal vez tiene las ideas frescas de ese problema, vamos a ver el caso ahora con fricción. Entonces, este va a ser como un bonus, porque el problema no nos habla de fricción. Pero vamos a analizarlo. Entonces, a ver, déjenme decirles rápidamente qué pasa cuando se incluye la fricción. ¿Qué pasa cuando hay fricción? Bueno, para empezar, ¿qué es la fricción? La fricción es una fuerza de contacto que se opone al movimiento de los objetos. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya nos dice, o nos da información de, en un problema, cómo tenemos que orientar la fuerza de fricción. Déjenme, ok. La fuerza de fricción puede ser de dos tipos. Puede ser estática o cinética. Y ustedes tal vez se pregunten, bueno, o sea, ¿cómo que es estática y cinética? No sé si ustedes ya les habían platicado esto, o si conocían esto. A ver, vamos a ver un ejemplo aquí. Vean, bueno, espero que todos puedan ver la animación que está aquí puesta. Déjenme ver aquí. Masa, velocidad. Vean, este muñequito es capaz, bueno, la idea es que empuje este bloque de 50 kilogramos. Vean entonces, cada vez hay fricción en el suelo. Aquí estamos controlando la fuerza de fricción. Poca o nula. Vean, cuando es nula tenemos la superficie como hielo para quitar la fricción. Y mucha, pues hacemos que el suelo sea muy, muy áspero. Entonces vamos a elegir una intermedia. Entonces, vean lo que está sucediendo cuando el muñequito este empieza a aplicar una fuerza. Vean, el individuo empieza a empujar
la caja hacia la izquierda. En rojo está la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción que está apareciendo es la fuerza de fricción estática. Es una fuerza de fricción que ocurre entre los objetos, entre las superficies de los objetos, pero que impide inicialmente que los objetos se pongan en movimiento. No sé si han notado eso cuando en casa quieren mover un mueble. Lo empujan, pero al inicio no logran hacerlo. No lo ponen en movimiento. Ustedes siguen empujando más hasta que logran moverlo. Y no sé si notaron cuál fue el comportamiento de la flecha en color rojo. A ver, una vez más. Prestenle atención a la flecha en color rojo, cómo se comporta. Conforme la persona sigue aplicando una fuerza cada vez mayor para poder arrancarlo, digamos, del suelo, la fuerza en rojo aumenta, pero noten algo. ¿Es proporcional a la fuerza aplicada? Exacto. Pero justo cuando logramos que el objeto logre avanzar en el suelo, mira lo que pasa en la flecha con color rojo. No sé si lo notaron. Sí, se detiene, bueno, es constante, ¿no? O sea, en naranja es la fuerza de la persona esta. Es proporcional, como mencioné Emir. O sea, si yo aumento la fuerza que le aplico para intentar moverlo, la fuerza de fricción estática, la que se opone a que el objeto comience a mover, también va aumentando. O sea, como que el suelo dijera, o sea, vamos a decirlo, ¿no? Como obra de teatro. Si yo empujo el objeto para comenzar a moverlo con 10 newtons, por tercera ley de Newton, el suelo me responde con una fuerza de 10 newtons también. Si yo le agrego 15 newtons, el suelo me responde con también 15 newtons. O sea, de manera proporcional. Pero va a haber un punto, va a haber un valor para la fuerza que yo aplique, para el cual logramos vencer esa fuerza de fricción. Y noten que la flecha en rojo como que de repente se hace pequeñita. Ahí. No sé si lo notaron. Eso es cuando ya logramos mover, cuando logramos arrancar, es decir, el objeto ya comienza a moverse. Pero noten que la fuerza de fricción sigue, pero ahora con menor valor. A esa fuerza de fricción se le conoce como cinética. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La fuerza de fricción estática impide, en principio, poner a los objetos en movimiento. Pero una vez que ustedes ponen al objeto, el que sea en movimiento, la fuerza de fricción sigue presente, ahora con menor valor. Porque ahora el objeto sí se está moviendo. Y a esa fuerza ligeramente menor se le conoce como fuerza de fricción cinética. ¿Vale? Es lo que está sucediendo. Entonces, regresamos a la pantalla. Entonces, si graficáramos la fuerza que nosotros aplicamos con la fuerza de fricción, vean, aquí va a ser fuerza aplicada. Déjenme ver. No. Aquí va a ser fuerza de fricción. La vamos a denotar con una F minúscula. Y la fuerza aplicada, una F mayúscula. Entonces, vean, en el ejemplo en la animación, conforme nosotros vamos aplicando una fuerza para comenzar a mover el objeto, el suelo nos responde con la misma intensidad. ¿Ok? Entonces, esa línea amarilla está representando este hecho. No logramos, en este caso, no hemos logrado que el objeto se mueva. Pero seguimos empujando. Llega un momento en el que, de pronto, digamos, vamos a decir que el suelo cede y con una menor fuerza nosotros ya logramos poner en movimiento el objeto. Ese salto que vieron en la flecha en color rojo está aquí. De repente la fuerza de fricción es más pequeña, pero logramos ya poner en movimiento el objeto. A esta región en amarillo,
de hecho en amarillo, esa región en la que la fuerza de fricción hace que el objeto no se mueva y la fuerza que aplica el suelo y que impide que el objeto se ponga en movimiento, se le conoce como la fuerza de fricción estática, una S, subíndice S, de statics en inglés. Y todo por adelante, toda la región en la cual, con una menor fuerza que apliquemos, el objeto ya se pone en movimiento, la vamos a conocer como fuerza de fricción cinética. Y a esta le agregamos una K, perdón, aquí es una K minúscula. ¿Ok? Entonces, la siguiente vez que tal vez se encuentren con este tipo de situaciones en casa, que quieran mover un objeto, pues recuerden esto. O sea, el suelo va a poner una resistencia. Una resistencia inicialmente proporcional a la fuerza que ustedes apliquen. Pero para un valor de alguna fuerza muy determinada, porque va a depender del tipo de suelo en el cual estén queriendo mover el objeto, el suelo va a ceder, lo vamos a vencer, digamos, esa fricción estática, vamos a poner en movimiento el objeto, pero aún así va a haber fricción, pero una fricción distinta, una fricción de menor valor. Bueno, concretamente, la fuerza de fricción cinética, su módulo se relaciona con la fuerza normal, con esta justamente, con esta que habíamos trabajado acá en los problemas, la fuerza normal, a través de un coeficiente, de un coeficiente adimensional, llamado mu, la letra griega mu, S. Esta letra mu se conoce como coeficiente de fricción. Entonces, el coeficiente de fricción, vamos a decirlo así, es una medida que nos indica qué tan áspero o qué tan liso es un objeto, es una superficie. Por ejemplo, para hielo, imaginen ustedes una pista de hielo, ahí el coeficiente de fricción es pues, prácticamente cero, porque el hielo no pone resistencia, por eso es que podemos patinar. No, si ponemos un pie en esa superficie, pues podemos resbalarnos, porque no hay fricción, no hay fuerza de ningún tipo que impida nuestro movimiento. También está, para la fuerza de fricción cinética, tiene su propio coeficiente de fricción cinético. También es proporcional a la normal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de entender como la fuerza de fricción. Siempre se opone al movimiento y su módulo va a estar relacionado con la fuerza normal. Es decir, que entre mayor sea la fuerza normal que actúe sobre un objeto, sobre nosotros, sobre nuestro pie, por ejemplo, mayor va a ser la fuerza de fricción. Y también va a depender del tipo de suelo en el cual nos estemos moviendo, claramente. Muy bien. Entonces, sobre todo con la parte importante de estas ecuaciones y sabiendo que la fuerza de fricción se opone al movimiento, vamos a analizar ese problema asumiendo fricción. Entonces, vean lo siguiente, vamos a considerar lo siguiente. En el problema anterior, supongamos que el plano inclinado no es liso y que cuando el bloque se coloca en él, desciende y existe y se presenta o se ejerce y el plano inclinado ejerce una fricción sobre el bloque. Ok, aquí me faltó decirles algo importante también. La fuerza de fricción es una fuerza de contacto que se opone al movimiento y es paralela
a las superficies de contacto. Superficies de contacto. ¿Okay? Eso es importante tenerlo presente. Entonces, en nuestro diagrama, en el diagrama real, piensen esto, que este es el plano inclinado. ¿Okay? Para acá arriba tenemos nuestro bloque. Aquí está el bloque de masa M. ¿Cuántas fuerzas van a estar actuando en este problema ahora? 3. 3, exacto. El peso siempre va a estar actuando y va a tener dirección hacia abajo. Entonces, aquí está el peso. W. ¿Qué otra fuerza? La fuerza normal. La fuerza normal, correcto. Esa es ortogonal a la superficie del plano. ¿Vale? Entonces, vean, tiene esta dirección. Aquí está, 90 grados. Entonces, esta fuerza es la fuerza normal. ¿Y qué otra fuerza? La de fricción. La de fricción. Y en este caso, ¿qué dirección va a tener? Sobre el eje X negativo del cubo. Bueno, del bloque. Ok, aquí, vale. ¿Cómo estás orientando tu eje X? Sobre el No, cubito, pero el bloque, ¿no? si es opuesta a la normal, no va a ser ahí. Ajá, sería perpendicular, yo digo, a la normal. A ver, primero. ¿Estás orientando tus ejes X y Y así? Sí, Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, es lo primero, ¿eh? Eso es importante. Primero definir cómo están orientando sus ejes. Ahora sí, viendo que el sistema de referencia X y Y es como antes, como en el problema pasado, ahora sí, ¿qué dirección va a tener la fuerza de fricción? negativa, ¿no? Del eje X. Exacto, ahora sí, en el eje X negativo. Muy bien, entonces va a tener la dirección que le vamos a dar con la línea en azul. Ahí está. Y noten que es paralelo al suelo. O sea, porque pues aquí estamos indicando que el bloque, cuando entra en contacto con la superficie del plano inclinado, es cuando se va a presentar la fricción. Y como sabemos que el bloque pues va a descender, la fuerza de fricción tiene que ser opuesta. Es decir, tiene que estar dirigida, en este caso, sobre el eje X negativo. Ahí está. Entonces, una fuerza de fricción cinética. ¿Por qué? Bueno, aquí en el problema nos están diciendo que cuando el bloque se coloca, va a descender. O sea, va a estar en movimiento. No va a ser necesario como o sea, no va a ocurrir que ponemos el bloque y se queda momentáneamente en reposo. Porque si eso ocurriera, de la fricción que estamos hablando es de la estática. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro? Ok, sí. Ok. Entonces, como el objeto se está moviendo, pero hay fricción, entonces esa fricción es cinética. Esa fricción eventualmente podría hacer que el objeto quede con velocidad cero, pero en principio el objeto se está moviendo. Bueno, entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre, para este problema, ¿cómo va a quedar? El diagrama, bueno, mejor aquí, el diagrama de cuerpo libre, ajá, para esta situación es, entonces, pues casi se parece al anterior, ¿no? Excepto por qué. Porque Aquí, ahora agregamos la fuerza. exactamente. Aquí va a haber una fuerza que en el caso anterior no existía y que tiene una dirección sobre el eje X negativo. Ahí está. Esta fuerza de fricción cinética. ¿Sí vamos bien? Sí.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya sabemos, ya tenemos la figura, ¿no? Ese es nuestro problema real, y donde identificamos las fuerzas. Después construimos nuestro diagrama de cuerpo libre, donde incluimos las fuerzas que están actuando sobre el objeto. ¿Qué sigue a continuación? Pues, digamos que extraer esa información para identificar las componentes de las fuerzas que están actuando. Entonces, a ver, aquí voy a hacer un poco de espacio para no juntarlo. Entonces, a continuación, construiremos la tabla y las ecuaciones que describen esta situación. Entonces, a ver, para ganar un poquito de tiempo, a ver, voy a hacer lo siguiente. Le va a agregar una fila, ¿no? Exactamente. O sea, al problema anterior, para el que no existe fricción, lo que vamos a hacer es agregar justamente una nueva fila. Entonces, nótense que todas estas tres fuerzas se van a combinar. Vamos a utilizar esa palabra. De hecho, van a sumarse, porque son vectores. Aquí me faltó la flecha. Se van a sumar vectorialmente, de manera que como resultado observemos una aceleración. Entonces, aquí, estos términos los vamos a mover, porque ahora, en efecto, hay que incluir una nueva fuerza. Entonces, vean, aquí abrimos un espacio para una nueva fuerza. Perdón, aquí ahí está. Entonces, lo mismo que hicimos hace unos instantes. Agregamos la fuerza de fricción. Aquí está, vector, y es cinética. Y nos vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. A ver, ¿qué componentes tiene esta fuerza? La Solo fuerza X. de fricción solamente X, ¿En qué dirección? negativa. Negativa. Entonces, aquí en esta tabla, ¿qué tendríamos que agregar? El módulo de la fuerza. Con un signo menos, ¿no? Así es, con el signo menos. Aquí está, la componente X de esta fuerza tiene este valor, pero tiene el signo negativo, nos indica la dirección. Nótese que la aceleración es positiva, la fricción es negativa. Se oponen, tienen signos opuestos. Si ustedes por alguna razón lo dejaran positivo, estarían en una contradicción, pues, es importante, porque dirían que la fuerza de fricción empuja al objeto, no que lo frena. ¿De acuerdo? Entonces ahí los signos tienen mucho que ver aquí en la solución. Y como está solamente en el eje X, entonces en el eje Y tenemos un 0. Y todo lo demás queda igual. ¿Cómo vamos entonces ahora? Entonces aquí tenemos todas las fuerzas que se aplican sobre nuestro objeto. ¿Y cuál va a ser el resultado de esas fuerzas? Pues una aceleración. Ahí está. ¿Cómo escribimos ahora nuestras ecuaciones? A eje X se le suma la fricción. Ok, vamos a tener que añadir el término de fricción. En este caso, con signo negativo. Muy importante. O sea, vean, en esta tabla de Excel, así tal cual. W seno de teta, positivo. Aquí está. Menos
la fuerza de fricción. Entonces aquí tenemos que agregarle menos la fuerza de fricción cinética. Y nótese que esto que está aquí en la ecuación número 1, en lo que estamos llamando ecuación número 1, se ve reflejado en el diagrama de cuerpo libre. Vean, la componente X de nuestro vector W es positivo. Y a este se opone la fuerza de fricción en el eje X también. Y aquí está escrito. ¿Sí lo notan? Vean aquí. Aquí está la componente X de nuestro vector W, nuestro vector peso. Está aquí. Este es el WX. Vean que está dirigido en la dirección X positiva. Por su parte, en la dirección Y, al vector normal se opone la componente Y del peso. Aquí está. Aquí está la componente Y. Y esto entonces está reflejado aquí, en la ecuación número 1. Ahí está. Entonces, si quisiéramos conocer la aceleración en este problema, nótese que aquí sí tenemos un sistema de ecuaciones. Vean. De la ecuación 2, aquí empieza la parte interesante. Lo voy a escribir así. De la ecuación 2, ¿qué podemos obtener? Vean. Es un poquito de álgebra sencilla. La normal es igual a W por el coseno de teta. ¿Están de acuerdo? Pero esto a qué es igual? A M por G por el coseno de teta. A esto llamémosle ecuación 3. ¿Ok? De esta ecuación obtenemos esta relación. Estamos diciendo que la normal que se ejerce sobre el objeto, sobre el bloque, debido al plano inclinado, tiene este valor. Depende del peso del bloque multiplicado por el coseno del plano inclinado. Pero, ¿qué podemos decir ahora en la ecuación 1? Veamos, ahora, en la ecuación 1, bien, lo que tenemos. A ver, voy a hacerlo así. Voy a copiar esto. Voy a poner acá. A ver, me quito esta parte. Y entonces vean que la aceleración pues va a ser igual a eso que tenemos aquí dividido por la masa. A ver, lo hago así. Me quito este término. Este término no juega. ¿Sí estamos de acuerdo? De la ecuación 1, solamente despejamos la masa. Bueno, despejamos a sub x. Mandamos la masa dividiendo a todo lo que está aquí. Estos dos términos. Ahí está. Podemos continuar. Vean. W sabemos que es M por G por el seno del ángulo teta. Menos la fricción a que era igual. ¿Recuerdan? Era igual a coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal. Y eso a su vez está dividido por la masa de nuestro bloque. Si sustituyen la ecuación 3 en esto que hemos obtenido,
van a encontrar lo siguiente. Que la aceleración, cuando un objeto desciende sobre un plano inclinado en el que hay fricción, es igual a la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinético por el coseno del plano inclinado. Ahí está. Ese sería nuestro resultado cuando hay fricción. Noten que si que esta mu sub k valiera 0, es decir, quitamos la fricción, regresamos al resultado que teníamos acá, el mismo. Y eso es congruente, ¿no? O sea, tiene sentido. Si quito la fricción, pues este término deja de existir y regresamos al caso que sabemos que existe cuando no hay fricción. Si ustedes le meten numeritos a este problema, pues ya podrían calcular exactamente cuánto vale la aceleración cuando se hay fricción. Y cualitativamente se pueden dar cuenta que es menor, ¿no? Porque le estamos quitando algo, le estamos quitando un factor. O sea, es de esperar que cuando un objeto se coloque en una superficie áspera, la aceleración que tenga, pues tiene que ser menor al caso en el que el cuerpo se desplaza sobre una superficie lisa. Ok, muy bien muchachos, bueno, pues no los tengo más para que continúen con su siguiente clase o con alguna otra actividad que tengan. Entonces el día de mañana vamos a seguir revisando otros ejemplos de esta índole, ¿de acuerdo? Cuando hay fricción y cuando hay tensiones en las cuerdas. Claro, profe. Sí, profe. Hasta luego. Sale muchachos, nos Tenga vemos. buen día, profe. Hasta luego, Igualmente, hasta profe. luego. Buenos días. Igualmente, buen día. Profe, ¿Sí? Hasta luego, Profe. profe. Buen yo día. tengo una duda con la tarea, Ok, a ver, permíteme. Voy. pero nada más es como ¿cómo quiere que grabemos o que sea el video? No, como que no entendí muy bien.